Hola, buenos días y bienvenidos nuevamente al canal de Néstor, un canal hecho con amor. Nestorcitos y Nestorcitas, vamos a ver hoy la segunda parte de nuestros videos que va a ser el desarrollo teórico de reacciones químicas. Como les había anticipado en el video anterior, lo que vamos a ver hoy es distintas maneras de clasificar una reacción química. De acuerdo a los reactivos y los productos que obtengamos, vamos a tener una serie de reacciones. ¿Sí? Vamos a ir viéndolas una por una con sus debidos ejemplos. Por ejemplo, el primer tipo de reacción que vamos a ver de acuerdo a los productos y los reactivos va a ser la reacción de síntesis. ¿Qué es una reacción de síntesis? Una reacción de síntesis es cuando tenemos uno o más reactivos que reaccionan para obtener un solo producto. Entonces, lo podemos simbolizar utilizando letras y decimos que un reactivo A reacciona con un reactivo B para darnos un reactivo AB. Eso es una reacción de síntesis. Y como ejemplo que te puedo dar es, si reacciona el cloruro de sodio en estado sólido con el cloro 2 gaseoso, nos va a dar un sólido muy conocido por nosotros que es el cloruro de sodio. ¿Cómo se lee esto? Dos átomos de sodio reaccionan con una molécula de cloro para darnos dos pares iónicos o cristales de cloruro de sodio en estado sólido. ¿Sí? Ese es un ejemplo que tenemos de reacción de síntesis. La segunda reacción que vamos a ver va a ser la de desplazamiento simple. Reacción B, reacción de desplazamiento simple. En una reacción de desplazamiento simple vamos a tener que un átomo o molécula A reacciona con una sustancia BC para darnos una sustancia AC y formar también un átomo o molécula B. En este caso, lo que vamos a tener, por ejemplo, es el átomo de aluminio en estado sólido, reacciona con el óxido férrico u óxido de hierro 3 en estado sólido para darnos dos átomos de hierro más óxido de aluminio. La tercer tipo de reacción química que vamos a ver es la reacción de doble desplazamiento. ¿Qué es una reacción de doble desplazamiento? Es cuando yo tengo dos moléculas o dos compuestos iónicos de reactivos e intercambian cada uno de esos dos moléculas o cristales iónicos o compuestos iónicos, intercambian uno de sus átomos cada uno para formar dos nuevos productos. Por ejemplo, entonces la formulita general va a ser, si yo tengo A,
B más C, D, lo que voy a obtener va a ser A, C más B, D. Un ejemplo de esto va a ser cuando reacciona el cloruro plúmbico, el cloruro plumboso, que se encuentra en estado sólido, con el sulfato de litio, ¿sí?, que se encuentra en estado acuoso. AC para nosotros va a ser acuoso. ¿Qué quiere decir acuoso? Está disuelto en agua. Más para darnos, esto nos va a terminar dando sulfato plumboso, en estado acuoso, más cloruro de litio. ¿Cómo se lee esto? Un par iónico de cloruro plumboso reacciona con un par iónico de sulfato de litio para darnos un par iónico de sulfato plumboso y dos pares iónicos de cloruro de litio. Vamos a ver nuestro cuarto tipo de reacción. El cuarto tipo de reacción lo vamos a llamar reacción de descomposición. La reacción de descomposición es al revés de la reacción de síntesis. Vamos a tener un producto y vamos a tener un reactivo y vamos a obtener varios productos. Entonces, nuestro cuarto ejemplo, ABCDE, va a ser la reacción de descomposición. Entonces dijimos que tenemos un reactivo, vamos a llamarlo AB. Cuando se produce la reacción, se forman varios productos. Ya les había dicho anteriormente, por ejemplo, en el primer video, la descomposición del óxido mercúrico, que sería el mercurio con el oxígeno en estado sólido, reacciona y obtenemos el mercurio en estado sólido más una molécula de oxígeno en estado gaseoso. ¿Cómo se lee esto? Dos partículas de óxido mercúrico se descompone para formar dos átomos de mercurio más una molécula de oxígeno en estado gaseoso. Nuestro siguiente ejemplo de reacción química va a ser la reacción de combustión. La reacción de combustión, muy utilizada en la obtención de energía a través de petróleo, derivados del petróleo, va a estar formada por un combustible que reacciona con un comburente para obtener dióxido de carbono en estado gaseoso y agua en estado gaseoso. Esta reacción que yo estoy marcando acá recibe el nombre de
reacción de combustión completa. Por ejemplo, un combustible puede ser el metano. El metano es el gas que tenemos en la garrafa, que se encuentra en estado gaseoso, que reacciona con un comburente que para nosotros va a ser el oxígeno, ¿sí?, que se encuentra en estado gaseoso, para obtener dióxido de carbono más, estado gaseoso también, más agua en estado gaseoso. Esto se leería una molécula de metano gaseoso, reacciona con dos moléculas de oxígeno gaseoso para obtener una molécula de dióxido gaseoso más dos moléculas de agua en estado gaseoso. Nuestro sexto tipo de reacción química que vamos a ver es una reacción conocida como reacción de neutralización. ¿Cómo se produce una reacción de neutralización? Es la reacción de un ácido con una base para obtener una sal más agua. Entonces, vamos a tener, como hay dos tipos de sales que vimos nosotros, vamos a ver la formación de una sal binaria y de una oxosal. Entonces, para la formación de una sal binaria, lo que vamos a tener que hacer reaccionar es un hidróxido que reaccione con un hidrácido para darnos una sal binaria más agua. Por ejemplo, si tenemos el hidróxido, puede ser hidróxido de sodio, que reaccionará con el ácido clorhídrico. Esto se va a encontrar en estado acuoso, esto se va a encontrar en estado acuoso, y lo que vamos a obtener va a ser el cloruro de sodio disuelto en agua, o sea, acuoso, más agua líquida. En videos posteriores voy a enseñar primero cómo se igualan los métodos de igualación de este tipo de reacciones, y sobre todo de todas las reacciones, y sobre todo voy a hacer hincapié también en este tipo de reacciones. Por último, dijimos que también forma oxosales, es decir, va a reaccionar un hidróxido más un oxoácido para obtener una oxosal más agua, del cual vamos a tener, por ejemplo, supongamos nuevamente que ahora tenemos hidróxido de potasio que reacciona con el ácido nítrico. Esto va a estar en estado acuoso, esto va a estar en estado acuoso, para formar la oxosal, que va a ser el nitrato de potasio, también en estado acuoso, más agua en estado líquido. Por último, vamos a tener otro tipo de reacciones que le voy a dedicar un video especialmente, que va a ser las reacciones redox.
¿Qué significa redox? Voy anticipándome. Significa es reducción. Y red es reducción. Y ox es oxidación. A este tipo de reacciones, como acabo de decir, le voy a dedicar un video, varios videos, porque en realidad tenemos que luego que aprender cómo se igualan este tipo de reacciones, los métodos que hay para poder igualar una reacción de tipo redox, y con esto completaríamos todos los tipos de reacciones de acuerdo a los productos y a los reactivos que tenemos en la misma. Les dije anteriormente de que también un indicador de una reacción química es la liberación de energía. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de reacciones de acuerdo a el tipo de energía, si se absorbe o se libera. Por ejemplo, vamos a tener primero las reacciones de tipo endotérmicas, que son aquellas reacciones que absorben calor. Por ejemplo, un ejemplo de esto podemos tenerlo cuando compramos esas bolsas de geles, ¿sí? De geles que se enfrían cuando lo colocamos en contacto con un golpe, por ejemplo, de la piel, ¿sí? O de un hueso. Ese tipo de reacción lo que hace es absorber calor para poder entregar frío, ¿sí? Recordemos que en ese ejemplo lo que nosotros buscamos es enfriar la zona donde nos produce un golpe, ¿sí? Donde se produce el golpe. Entonces, ¿cómo lo vamos a simbolizar? Bueno, supongamos que tenemos un reactivo A más un reactivo B, le vamos a agregar calor a la zona de reactivos. Y de esta manera vamos a obtener un producto C más un producto D. Otra manera que puede llegar a aparecer es con una variable termodinámica que recibe el nombre de entalpía, delta H, positiva. Esto recibe el nombre de entalpía. Va a ser la cantidad de calor que absorbe una sustancia por mol de esa sustancia, ¿sí? Entonces, si tenemos que aparece en una reacción delta H positivo, estamos hablando de una reacción endotérmica. ¿Y cómo se escribe? A más B nos va a dar C más B más delta H positiva. El otro tipo de reacción química que podemos llegar a tener se llaman exotérmicas. Las reacciones exotérmicas liberan calor. Una reacción de combustión libera calor. Por lo tanto, puede aparecer que el reactivo A más reaccione con el reactivo B y nos termine dando los productos C más D, y a esto le sumemos a los productos calor. Otra manera es con la entalpía, que va a ser A más B nos va a dar C más D más un delta H que va a tener un signo negativo. Por último, lo que vamos a ver es el tipo de reacción química de acuerdo a el proceso en el cual ocurre este tipo de reacción química.
Y vamos a tener también dos. Una reacción de tipo irreversible, como vamos a tener el caso de A más B, nos va a dar todo lo que tengo como A más B, todo reacciona en A, B. Y el otro tipo de reacción química que vamos a ver es el irreversible. Perdón, reversible. El reversible. ¿Cómo lo vamos a simbolizar a una reacción reversible? Con una doble flecha. A más B va a reaccionar para formar AB, pero a su vez AB va a reaccionar para volver a obtener A más B. Y ahí se va a producir lo que se llama, que luego más adelante vamos a ver, de acuerdo a las velocidades que tengamos de formación de productos y de formación de reactivos, vamos a ver lo que se llama equilibrio químico. Esto vendrá luego de ver velocidades cinética química. Primero vamos a ver todo lo que tenga que ver con cálculos estequiométricos de reacciones y luego lo que vamos a ver es cinética química y por último equilibrio químico, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder entender todo el proceso en el cual ocurre una reacción química o por lo menos la mayor cantidad de material como para poder entender una reacción química, ¿sí? Bien, este es, digamos, una clasificación básica que tienen las reacciones químicas. Hay otro tipo de reacciones químicas que se ven mucho en la parte de química orgánica. Nosotros no nos vamos a meter todavía en ese tipo de reacciones, tal vez en videos mucho más adelante empecemos a hablar de reacciones de sustitución, reacciones de síntesis orgánica, pero eso va a ser en videos muy posteriores más adelante cuando empecemos a entrar a la parte de química orgánica. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Si no te suscribiste todavía a nuestro canal, hace clic en la parte inferior en el logo del canal para poder suscribirte al mismo. Si ya te suscribiste, hace clic en la campanita para avisarte de nuevos videos. Si querés dejarnos tus consultas, sugerencias, dudas o querés pedirnos algún tema que a vos te interese para poder desarrollar una serie de videos, podés hacerlo en comentarios. Y por último, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de Clases de Néstor. Chao, hasta la próxima.